Me enlazo hasta Copenhague, Dinamarca, que es México. Que es México porque López Obrador, cuando por quinta vez pospuso la fecha de cuándo el sistema de salud sería como Dinamarca, dijo que marzo del 2024. O sea que, pues ya estamos en Copenhague. Doctor Javier Tello, analista y consultor en temas de salud. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. Qué gusto. ¿Qué tal Copenhague? No, increíble, está soleado igual que aquí y además algo muy curioso, los hospitales son igualitos, sin papel en los baños, nadie te atiende, ¿no? Es maravilloso. A ver, ya el presidente dijo que Copenhague va a llegar en la recta final de su sexenio, o sea, volvió a posponer el asunto que ahora hasta septiembre de este año. Nunca va a pasar. Uno, ¿por qué lo dice el presidente? Y dos, ¿cuál es el estado real? ¿Estamos igual que cuando llegó, peor que cuando llegó? A ver, perdóname que te responda de atrás para adelante. Esto no va a suceder porque estamos peor. El día de hoy nos encontramos con un sistema de salud que está, para fines prácticos, hay que decirlo, demolido, Carlos. ¿Sí? Se ocuparon en demoler el sistema de salud y no entiendo por qué. ¿Por qué había que hacer esto? Desde los años 80, México comenzó a modernizar un sistema de salud. Nos iba a costar trabajo quitarnos atavismos que vienen de la época poscardenista, posrevolucionaria, ir creando a partir de ser un país de los años de la mitad del siglo pasado, a irnos modernizando, y esto se veía en los resultados en salud. Tú podías ver cómo se abatieron las cifras de mortalidad infantil, cómo teníamos unos esquemas de vacunación de los más sólidos del mundo, cómo la salud materno-infantil había ido mejorando, cómo había unas campañas de detección para cáncer femenino, poco a poco ahí iba, no importando, y esto es muy importante, Carlos, el gobierno que tuviéramos. Tuvimos alternancia en el poder hace 20 años. Desde el inicio de este siglo tuvimos cambios de poder. ¿Por qué había y en ningún momento cambió el sistema de salud? Eso yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud no se cambian. No importa quién esté en el gobierno, la salud es una. Aquí quisieron hacerlo a su modo. Primero que nada, y hay que decirlo, para adueñarse de los recursos. Ese famoso combate a la corrupción, de lo que se trataba era precisamente de estar manejando de manera centralizada los recursos de la salud, que es lo que hoy podemos ver en el llamado IMSS Bienestar, que se trata exclusivamente de centralizar los servicios de salud, y le dieron al traste completamente a todo. Ahora, ¿por qué el gobierno, por qué el presidente se ha preocupado en estar lanzando la misma cosa? Bueno, primero que nada, porque es algo que lo agarró, pero como yo siempre he dicho, con 3 puntos. 1, una ignorancia del sistema de salud. Ellos llegaron a adueñarse de recursos y a querer tener el control sin conocer el sistema. 2, incompetencia, una incompetencia brutal de toda la gente que ha pasado por ahí, ¿sí? Desde, el problema de desabasto de medicamentos, el fallido INSABI, esas compras que se quisieron hacer en la UNOPS, esa cosa que hoy se llama IMSS Bienestar, el desastre que ha habido en el IMSS, pura gente incompetente ha estado ahí, y todo guiado por una ideología, sencillamente el querer hacer las cosas a su modo, el querer tener esta cuestión centralizante, y hoy estamos en el peor de los escenarios. Se quitó un seguro popular que le daba protección financiera a los más necesitados. Hoy estamos viendo esto que está escribiendo Animal Político, Nayeli Roldán, lo que ha estado publicando estas semanas con unas cifras terribles. Hoy dar a conocer cómo es que 15 millones de recetas no se dieron en el Seguro Social, quién sabe cuántas personas que no tuvieron, estamos a menos del 50% de las consultas médicas que se daban en el año 2018. Perdóname, Carlos, esto es un desastre. Uh-huh. En términos del desabasto de medicinas, ¿ya pasó lo peor de este sexenio? ¿Cómo estamos en este momento? Estamos en este momento prácticamente, podríamos decir casi que en el primer día de cómo estábamos en el verano del año 2019. ¿Por qué? Porque hoy, precisamente, en estas semanas, el INSABI está haciendo consultas para ver cómo van a ser las licitaciones de
este año, que se supone que ya estaban cubiertas. Tú recordarás que Hugo López-Gatell dijo que ya tenían todo cubierto para el resto del sexenio, y no es así. Es decir, hay otra curva de aprendizaje, porque ahora precisamente, IMSS Bienestar, a cargo de Birmex es quien no tiene en este momento el conocimiento, y estamos volviendo a empezar. Hoy hay una columna excelente, sí, de Enrique Martínez, el director de INEFAM, en el Universal, donde explica el complejísimo sistema y curva de aprendizaje, otra vez para volver a tener una licitación y una compra consolidada de medicamentos, con faltantes que hoy van seguramente arriba del 30-35%, pero lo más importante es que al día de hoy 7 de cada 10 compras se hacen por adjudicación directa, se hacen en la opacidad y se hacen más caras. Es decir, no hemos mejorado en nada. Te agradezco muchísimo, doctor Tello, y te mando un abrazo. Un abrazo, Carlos, desde Dinamarca. Hasta luego, Javier Tello, analista y consultor en temas de salud, autor del libro La tragedia del desabasto, bajo el sello de Editorial Planeta. Nayeli Roldán es una periodista que se ha vuelto muy respetada y también muy conocida por la firmeza, por el profesionalismo con el que pregunta en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Y está yendo más allá porque está presentando un libro que se llama La austeridad mata. La política de la 4T que dejó a México en ruinas, bajo el sello de Editorial Planeta. Ella es coautora del famoso reportaje de la estafa maestra a nivel político. Nayeli, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a W Radio. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes a ti y al auditorio. No te alcanzaba en una nota, tuviste que hacer un libro para contar el tamaño del desastre. Exactamente, pues sí, hemos publicado varias cosas en Animal Político justamente que evidencian los impactos, sobre todo, de la política de austeridad del gobierno Andrés Manuel López Obrador en distintos sectores, pero sobre todo en la salud. Y justamente en este libro está mucho más desarrollado este punto, no solamente en los datos como tal, que son sumamente escandalosos, sino también en las historias que finalmente es lo más importante, Carlos. O sea, las decisiones de política pública, el recorte presupuestal, eso se decide en los escritorios, lo deciden los funcionarios públicos, pero finalmente quienes están padeciendo justamente esas decisiones pues son millones de personas en realidad que no tienen el acceso a la salud, a los servicios de salud que deberían. ¿El libro está concentrado en el desastre en salud o abordan las otras destrucciones de este austericidio? Sí, abordo distintos sectores. Está enfocado sobre todo en salud, por supuesto, porque finalmente ahí es donde sí, digamos que la consecuencia más terrible ha sido la muerte de personas. O sea, tenemos testimonios de gente que no tuvo medicinas o no tuvo las operaciones que necesitaba y que sus familiares cuentan pues la travesía que significó y el impacto en la salud de estas personas. Pero también, Carlos, la austeridad fue una orden del presidente López Obrador para todo el gobierno y se aplicó lo mismo en educación para eliminar programas tan importantes como escuelas de tiempo completo, que se sustituyó por otra cosa que se llamó escuelas al 100, pero cuyos recursos no sabemos en qué se gastaron, no hay manera de fiscalizarlos. También se disminuyeron presupuestos en programas de género, de salud reproductiva, en la investigación de feminicidios en un país donde ocurren 10 asesinatos de mujeres a diario. También se recortó en carreteras, Carlos, seguramente tú y quienes nos escuchan, pues probablemente han notado que el estado de las carreteras es pues más desastroso, digamos, y bueno, esto ocurre porque prácticamente se le ha recortado el presupuesto a los mínimos y eso impacta, por supuesto, en el mantenimiento. También en el aeropuerto, en los aeropuertos, en la política aeronáutica del país también, y creo que en este libro, Carlos, quienes lo puedan leer, encontrarán muchas respuestas a, de repente, cuando se encuentran justamente con carreteras en mal estado, con el aeropuerto en un con pésima infraestructura, en las escuelas con menos reparaciones, etcétera. Todo eso es el impacto directo de las decisiones de un supuesto ahorro, que más bien es
no dar los recursos que se requieren, Carlos. ¿Es un resumen de los reportajes que se han publicado o hay alguna nueva revelación en la obra? Sí incluye muchas de las cosas que publicamos ya durante todo el sexenio prácticamente y que más bien tiene cifras actualizadas, pero también hay casos interesantes, Carlos, como la compra a sobreprecios, que eso no se publicó en Animal Político, de medicinas, sobre todo en el IMSS. Estamos hablando de más de 500 millones de pesos y prácticamente la mitad fue a sobreprecio, justamente por todos los errores que ha habido en la compra de medicinas y que esto ha provocado que las instituciones tengan que hacer sus propias compras de manera directa y obviamente compran mucho más caro, llega más tarde y son menos piezas y justamente por eso también hay desabasto, Carlos. Nayeli Roldán, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, qué gusto saludarte y enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por el espacio y saludos al auditorio. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nayeli Roldán, periodista y autora del libro La austeridad mata, bajo el sello de Editorial Planeta.